Muy buenas, un vídeo claro, directo, preciso, conciso. Voy a explicar cuál es el camino que yo creo que van a tomar los mercados financieros en los próximos años. Yo no soy experto, yo lanzo mi pronóstico y cada uno que lo valore. Para ello voy a usar la página MacroTrends, es una página que he encontrado que tiene datos históricos. Ofrece datos históricos para distintos activos financieros, ya sean índices bursátiles, commodities, tipos de interés, materias primas, así que es suficiente para el tipo de análisis que quiero realizar. Dentro de la sección de índices bursátiles he seleccionado el Standard & Poor's 500 al ser uno de los índices más representativos de los mercados financieros. Este índice tiene en cuenta las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, ponderadas por distinto peso. Es posible que empresas como Apple, Microsoft tengan más peso a la hora de influir en el precio de este índice. En MacroTrends tenemos tres funcionalidades que podemos utilizar para analizar una gráfica. La primera sería que nos muestren las resecciones que ha habido a lo largo de la historia, marcadas con una franja gris, que se muestre el precio en escala logarítmica y por otro lado que los precios se ajusten en base al índice de inflación. Solo voy a tener en cuenta el primer punto, es decir, que me marque las recesiones, los otros dos parámetros no los preciso para el análisis. En la parte inferior tenemos una barra de rango histórico que nos permite seleccionar cuál sería el tiempo de análisis del gráfico. Aquí, como puede verse, he seleccionado el rango máximo posible y podemos ver cuál ha sido el precio del Standard & Poor's 500 a lo largo de la historia, aproximadamente desde la década de los 20 hasta la actualidad. Haciendo zoom en la década de 1920, si nos vamos al crack del 29, podemos observar cómo el precio del Standard & Poor's 500 se hundió de unos $30 hasta aproximadamente los 5, incluso un poco inferior a los $5. A continuación siguió un periodo con una mediana recuperación hasta los 17 de $18 y estuvimos en ese rango de precios hasta 1955, diríamos. Entre el 50 y el 55 es cuando se pudo volver a los máximos pre-crack. Así pues, alguien que hubiera invertido durante este tiempo en el máximo hubiera tenido que esperar unos 20 años o 25 para poder volver al punto inicial de su inversión. Habitualmente en este tipo de índices se dice invertir haciendo DCA, que es, digamos, ir invirtiendo pequeñas cantidades en distintos intervalos de tiempo, por ejemplo, supongamos cada 3 meses o cada medio año, de forma que se pillan máximos y mínimos, y a largo plazo, digamos que se promedia el punto de entrada, el punto, digamos, el punto medio de inversión, ¿vale? El coste medio de nuestra inversión. Por lo tanto, si hubiéramos estado haciendo DCA durante 20 años a un promedio de $15, pues en 1955 hubiéramos, digamos, triplicado nuestra inversión. Pero claro, no olvidemos que hemos estado unos 25 años invertidos. Si continuamos ampliando el rango histórico, desde, por ejemplo, 1920, la década, hasta el año 2000 aproximadamente, veremos cómo ha habido distintos momentos o distintas recesiones que MacroTrends nos detecta, donde se observan caídas en el precio del Standard & Poor's 500 considerables. Pero como se ve desde el año 1920 y pocos hasta el año 2000, el ascenso de la bolsa ha sido meteórico, especialmente desde el 1980 hasta el final de siglo. Es decir, en 1980 el precio estaría en torno a los 120 y hemos acabado a final de siglo con unos 1400, 1500, o sea, más o menos un por 12, más de un 1000% de rentabilidad. Mientras que si lo tomamos desde 1990, que ya valdría 350 el Standard & Poor's 500, sería un por 4 aproximadamente. Si ahora nos centramos en el periodo que tiene lugar desde el año 2000 aproximadamente hasta 2013, podemos encontrar dos caídas en la bolsa considerables. La primera de ellas tuvo lugar en torno al año 2000 y tuvo una caída aproximada en bolsa, diría, de en torno al 40%, mientras que la segunda caída fue a consecuencia de la crisis de las hipotecas subprime y hubo un retroceso en el precio del Standard & Poor's 500 de un 50%. Ahí por A o por B, por estímulos monetarios, lo que fuera, quién sabe, se produjo una recuperación que en 2013 ya habíamos llegado a los niveles máximos de 2000 y 2007. Por tanto, como se diría, alguien podría haber sufrido unos 13 años en los cuales podría haber hecho DCA
y nos encontraríamos que desde el año 2009-10, digamos, punto mínimo, tras la caída por las hipotecas subprime, hasta la actualidad habría habido un incremento en bolsa aproximadamente de un por 4,5, ¿vale? Desde los 1.000 aproximadamente hasta los $4.500, ¿vale? Es un ascenso meteórico. Si ahora nos fijamos en la época que va desde la caída de la crisis de las hipotecas subprime, es decir, sobre el 2009, el punto mínimo, hasta el máximo actual de 2023, junio de 2023, vemos que el Standard & Poor's 500 ha recorrido, digamos, un intervalo desde los $900 hasta los 4.500. Como se puede observar ahí en medio se marca otra recesión, que sería la marcada por el año del 2020. Y aquí vemos como tras un pico muy agresivo hasta los $2.584, en la bolsa corrigió y se fue fulminantemente hasta los 4.500. Por tanto, en unos 15 años ha habido un aumento del precio de por 4,5 veces. Ahora la cuestión sería, ¿qué es lo que puede suceder actualmente con el Standard & Poor's 500? Para poder hacer un pronóstico del precio, voy a descargarme el gráfico del Standard & Poor's 500 a través de la funcionalidad de Spot Image ofrecida por Macrotrends. Dejaré el enlace en la descripción y como puede verse en la barra del explorador que se muestra en el vídeo, ahí se muestra la URL donde se puede encontrar este gráfico. Volviendo al gráfico que se ha descargado de Macrotrends, se han añadido unas barras para estimar cuál sería el movimiento del precio desde la actualidad hasta 2030. Desde mi punto de vista ya se ha alcanzado el máximo de mercado en diciembre de 2021. Estas semanas pasadas se ha alcanzado un segundo máximo, menor al de diciembre. Y en base a mis pronósticos, la opción más probable para mí es que ya se esté iniciando la caída del mercado. Por tanto, como más adelante mostraré en un resumen de fechas posibles, la más probable para mí es que ya se haya iniciado la caída del mercado y por tanto, preelecciones generales de España, el mercado ya esté en caída. Una caída que estimo que durará 7 años. ¿Cómo estimo que será esa caída? Pues estimo que será una caída de forma continuada, sin gran dolor, sin grandes caídas, sino lentamente desangrando el precio. ¿Así hasta cuándo? Pues pongamos 2025 como referencia con esa barra gris que se ha marcado en el gráfico. Para mí el escenario más probable es una caída continua, tranquila, desangrando el precio, así desde la actualidad hasta 2030. ¿Qué pasará en 2030? Indeterminado, no tengo bola de cristal. Puede hacerse una recuperación repentina, como sucedió en el 2020, que se produjo un pico de mercado hacia los $2.500 y luego rebotó violentamente. Y en este caso no sé si sucederá lo mismo o la recuperación será lenta, será rápida. Lo que tengo claro es que desde la actualidad hasta 2030 se producirá una caída continua, sin grandes movimientos bruscos de caídas. Puede haber alguna puntual, pero en general el gráfico, esa es la sensación que a mí me da. Todo esto es en base a mi opinión. Y en 2030, como insisto, no conozco qué podría pasar. Tampoco tengo la bola de cristal de lo que va a pasar incluso desde 2023 hasta 2030, pero es mi pronóstico, como digo, es todo mi opinión. Otra posibilidad, que esa caída a partir de 2025 se pronunciara, siendo más acusada. Mi pronóstico es que en 2030 el mercado se recupere o esté lateral, pero que ya no haya un punto de caída mayor. Otra posibilidad es que el precio de los mercados, en esa caída desde la actualidad, digamos, aproximadamente hasta 2030, el precio llegara a alcanzar en su punto mínimo los niveles de la caída que se produjo en 2008 aproximadamente. Por tanto, no está claro hasta qué punto llegará el mercado, pero en mi opinión el mercado va a caer y diría que ya ha iniciado la caída o estamos muy cerca, como ahora comentaré en la próxima transparencia. Por tanto, resumiendo, ¿cuándo empezará esa caída? En mi opinión, la caída empezó el viernes pasado, preelecciones generales de España 2023. Es para mí la opción más probable. Otras dos opciones sería que la semana que viene, con los anuncios de tipos de interés de distintos bancos centrales, se dé lugar al inicio de esa caída, pero entonces para mí el máximo ya ha sido marcado la semana pasada, por tanto realmente la caída empezaría a preelecciones generales de España. Pero bueno, estamos en ese rango de tiempo muy ajustado. Y la otra sería que quizás se produzca un nuevo máximo, no máximo de mercado mayor de diciembre de 2021, pero
un tercer máximo en la parte alta de la cotización y luego se produzca la caída del precio antes de noviembre de 2023 o justo cerca de esas fechas, podría serlo. Pero en mi opinión la opción 1 es la más probable, la segunda es continuación de la primera, digamos, y la última opción sería que antes de noviembre de 2023 el mercado ya ha dado sus máximos. ¿Qué pasará con los tipos de interés la semana que viene? Yo creo que se van a subir. ¿Qué pasará con el resto de activos como materias primas y otros? Esto ya cada uno que lo analice más en detalle, no es el foco de este vídeo. Pues hasta aquí el vídeo, espero que haya gustado. Bienvenidos los likes, suscribirse, comentar. Si interesa que haga un vídeo explicando por qué creo que ya van a caer los mercados financieros, dejarlo escrito en comentarios y lo tendré en cuenta por si finalmente hago ese vídeo. Así que feliz día y saludos.